Hola, muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos una vez más para poder compartir un mensaje breve de la palabra de Dios. Hoy día vamos a leer en la carta a los Hebreos el capítulo 12, donde estuvimos la semana pasada. Vamos a leer y vamos a aprender un poquito más de lo que dicen esos versículos que son tan preciosos. Mira, aquí voy a compartir mi pantalla para que podamos leer juntos el texto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dijimos la semana anterior que la carrera cristiana siempre está delante. Los que ya hemos confiado en el Señor Jesucristo no sacamos mucho con mirar hacia atrás las cosas que hicimos, las que dejamos de hacer, sino que más bien Dios nos invita a mirar hacia adelante, a despojarnos de las cosas que nos significan un peso y que nos significan un pecado, que son malas, que Dios no aprueba, y a correr esa carrera que Dios nos ha puesto delante, mirando al Señor, poniendo nuestros ojos en Él. Y a los que aún no son creyentes, a los que aún no entregan su vida a Jesucristo, Dios pone delante de ustedes una carrera para correr, una carrera en que el Señor Jesucristo es el objetivo, la meta. Claro que hay que despojarse del pecado. Hay que decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de no haberte considerado en mi vida antes, pero quiero que ahora seas mi Señor y decirle al Señor Jesucristo que Él sea tu Salvador. Entonces así vas a poder correr con una mirada puesta en Él. ¿Sabes? Los cristianos se llaman así porque Cristo es su Señor. Se llaman así porque avanzan en su vida mirándolo a Él, buscando agradarle a Él, considerando su palabra para poder aprender lo que Él quería, lo que a Él le gustaría, tratando de aplicar las enseñanzas de Él a nuestra vida. Dice aquí este texto que Él es el autor y consumador de la fe. Y eso significa que Él es el inicio y el final. Él es quien determinó que iba a dar su vida en una cruz. Allí en acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, la Trinidad preciosa, ese Dios magnífico, determinó que uno de ellos, el Señor Jesucristo, iba a venir a entregar su vida en una cruz. Después, ¿quién fue el que llevó adelante ese plan? Bueno, fue el Señor Jesucristo, como principal protagonista de la fe cristiana. Él fue el que allí, frente a las personas que le castigaban, clamó que el Padre les perdone. Él es el que fue castigado de una manera brutal antes y durante la cruz. Él fue el que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre castigó en él el pecado tuyo y el pecado mío, tanto así que hubo tinieblas por 3 horas a mediodía sobre la tierra. Después de eso, el Señor Jesucristo clamó y dijo al Padre, consumado es. Y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él terminó la obra, la consumó, y la salvación que Él obró, que Él ganó allí en esa cruz, es algo disponible para ti y para mí. De todas maneras, esa obra tuvo que terminarse y su muerte en la cruz fue seguida de un tiempo en el sepulcro y después resucitó de entre los muertos como la prueba más grande de nuestra fe, como aquel que venció a la muerte y que esa victoria quiere compartirla contigo y conmigo. Dice aquí que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y en amarillo dice se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo es el Señor Jesucristo, después de resucitar, después de aparecer a sus discípulos. Incluso la Escritura dice que se apareció a más de 500 personas a la vez.
Por lo tanto, la fe cristiana no se pudo callar. Todos fueron por todos lados llevando el Evangelio. No se pudo negar la resurrección del Señor Jesucristo porque la gente decía, pero si yo lo vi, yo estuve con Él. Tomás podría decir, yo puse mis dedos en sus manos, yo toqué la herida que dejó la lanza en su costado. Por eso los discípulos podían morir por su Señor, porque lo habían visto triunfante sobre la muerte. Y eso es lo que te ofrece a ti, eso es lo que me ofreció a mí también. Eso es lo que los cristianos han aceptado a un Señor que venció a la muerte y que les espera cuando nosotros tengamos que atravesar por por ese momento que sin duda es durísimo. Dice allí que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Después de estar entre los hombres, después de aparecerse resucitado, ascendió a los cielos y está allí en ese lugar de privilegio donde se sentaban los guerreros que volvían triunfantes de la guerra a la diestra del rey, recibiendo los honores que le corresponden, esperando a que su iglesia se complete, esperando a que el último de los creyentes crea y entonces venga a buscar a la iglesia y estemos nosotros para siempre con él. ¿Cómo no va a ser una cosa hermosa que Dios te ofrece? La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, te ofrece paz, un Dios que está enojado con nosotros porque pecamos, pero que nos ofrece condiciones de paz mediante la obra de Jesucristo. Piensa en esto, medítalo, revisa la condición tuya delante de Dios, no revises la de otros. Si aún no has creído en el Señor Jesucristo, si aún Él no es tu Salvador, entonces vas camino a la condenación eterna. Y Dios te, te dice con muchas ganas de que tú entiendas que necesitas al Salvador y que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra forma dada a los hombres en que podamos ser salvos. Piénsalo, por amor de tu alma, que el Señor te bendiga y si en algo yo puedo servirte, estaré gustoso. Un abrazo grande.